continuando con nuestra clase que ya nosotros conocemos en el laboratorio forense. En este caso, nos vamos a indicar el alegato en el proceso penal. ¿Por qué el alegato en el proceso penal? Es muy importante este curso o el alegato. ¿Por qué? Teniendo en cuenta a muchos oradores, así como a Augusto Ramírez, tenemos a Valle Riestra, tenemos hoy en el día, pues tenemos a muchos juristas quienes exponen los diversos alegatos, tienen principios, como tenemos en la defensa del señor Pinochet, ¿no? De igual manera, tenemos la defensa de quién, de nuestro famoso, querido expresidente Ollanta Humala, ¿no? Estos defensores, quienes alegan el derecho que tienen su postura, la manía, el eje, el teje, las mínicas durante un juicio oral, hacen las exposiciones y eso nosotros nos debe valor. ¿A qué? A esta práctica que nosotros debemos el alegato en el proceso penal. Nada más en el proceso penal. También incurre en ¿dónde? En el proceso civil, luego en el proceso administrativo. El abogado tiene que estar en todas, no es en el proceso nada más que nosotros estamos indicando. ¿Para qué? Eso nos sirve el pan del día de nosotros para podernos alegar. ¿Frente a qué? Frente a nuestra postura, nuestro amor al cariño de ser abogado. Por esta razón, es muy importante el alegato en el proceso penal, que tener dichas posturas para mañana más tarde que valoren y sepan nosotros cómo el abogado defiende a su cliente. Esto es en base a esta unidad que hemos tocado. Ahora, vamos a pasar a la octava unidad. ¿Qué es? Son las técnicas de expresión del abogado en el proceso. Nosotros ya hemos visto en el modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. ¿Cuáles son las técnicas del abogado? 1, conocimiento. Otro, aprendizaje. Lo que más, estrategia. Esas estrategias debemos demostrarlo con qué? Sacarle la vuelta a la ley. ¿Por qué? Como abogados nosotros, al momento de iniciar y tener otros principios, modelos que nosotros vamos a vertir, nos va a servir para qué? En el momento dado. Relacionar el derecho penal con el código penal y la criminalística, la criminología, para indicar, sí, pues, mi defendido estaba en estado obnubilado de la mente. Estaba en una edad sobrio, absoluto. Entonces, ¿qué artículo pertenece? El artículo 20, numeral 1. ¿De quién? Del Código Penal. ¿Y qué dice el derecho penal? Se sancionan los hechos. Y involucrado al artículo 14 del Código Penal, ¿qué dice? El error de tipo, la pena se atenúa. Entonces, en ese caso, ¿qué estaríamos hablando? La pena, pues, debe adecuarse al tipo penal, dogmático, jurídico, competitivo, con razonabilidad, legalidad y responsabilidad. Por eso, colegas, nosotros pasamos a otros puntos muy importantes para nuestra razón de ser abogado. Asimismo, pasamos hoy en el día a la novena unidad. ¿Qué es la grafotecnia forense en el alegato? La grafotecnia forense en el alegato claramente indica la grafotecnia. Es un equipo de juristas, de criminólogos que trabajan en una institución policial, que están ligados a la dactiloscopía, la grafotécnica. ¿Para qué? Para demostrar en un juicio que sí, pues efectivamente hubo un error, acá no es su huella, no es la firma. ¿Para qué? Para obedecer a estas técnicas forenses del aprendizaje en los discursos cuando nosotros formulamos nuestros alegatos en defensa de nuestro patrocinado. Por esta razón, claramente indica, ¿no?, el alegato de Andrés Siniabatsky, quien claramente ha indicado que su defendido jamás ha llegado a falsificar ningún documento y solicito la absolución. De igual manera, otro legado de Yuli Daniel, quien claramente indica, sí, pues, los alegatos son buenos, pero a veces nuestros abogados no lo saben hablar. Pero en este caso nosotros debemos hablar con propiedad, con mesura, con inteligencia. ¿Para qué? Para que nos vayan bien estos alegatos en la grafotécnica forense al momento de hacer presente los objetivos de prueba y los medios de prueba. Con esto, en este curso vamos a pasar a la 10ª unidad, que es el proceso penal y la oratoria forense. Nosotros, en un juicio oral, en este proceso penal y en la oratoria forense, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene principio de oralidad, principio de audiencia, principio de qué? En las audiencias los testigos, los sujetos procesales y en la acusación del fiscal. En donde nosotros tenemos que refutar esa acusación si nos conviene.
Y si no nos conviene, tenemos que también refutarla. ¿Para qué? Para que las cualidades que uno tiene de un orador, que nos vamos a desenvolver a base de un discurso historialmente para llegar a un punto final, solicitando la absolución o la rebaja de la pena, o la excepción de improcedencia, o la variación de la detención a comparecencia o principio de... Muchas cositas nosotros como abogados debemos tocar. Vamos a pasar hoy en el día al otro punto que dice el alegato oral del defensor en la parte civil. Nosotros como abogados, cuando nos convertimos en parte civil, ¿qué debemos de hacer? En primer lugar, estar conforme con el fiscal, de acuerdo a su acusación. Luego, ¿de qué más? Hacer una defensa, tanto en lo civil o en lo penal, a favor de la vía civil. Estar de acuerdo con el fiscal o el Ministerio Público. La acusación debe ser acorde, pero agregaríamos un poco más, que el fiscal se haya olvidado. Y en la defensa, en las antitesis, luego en el juzgador y el abogado que le presenta de repente a la persona pobre, al campesino, al rico. ¿Qué hacemos nosotros como abogados? En la parte civil, solicitar la reparación civil. En este caso, ya no la pena, sino la reparación civil. Por esta razón, nosotros, colegas, debemos tener esas técnicas de aprendizaje para poder defender en la parte civil. Ahora pasamos en la 12ª unidad, que es la justicia que se desestabiliza. ¿Por qué la justicia se desestabiliza en este hecho del laboratorio forense en un proceso? Puede ser una prevaricato y deontología forense. Y es más, en el proceso para distinguir y el conflicto de deontología falso del proceso, el orador forense en la audiencia que supera las dificultades con conocimiento, con comunicación, expresión y argumentación jurídica. Por esta razón, nosotros, al momento de impartir en la justicia que se desestabiliza, debemos de estar nosotros precavidos en que si el juez comete un prevaricato o la fiscalía comete, nosotros debemos de incurrir inmediatamente al Código Procesal Penal. ¿Por qué? Para indicar que sí, pues, el señor juez ha cometido un prevaricato y denunciarlo por conducta infuncional. Y asimismo, denunciar ¿a dónde? Al órgano competente, que viene a ser a la Fiscalía Provincial de turno, para que así de esa manera, como abogados, nosotros persistimos. No pues abogados que tengamos miedo, abogados que no, me da miedo, me da pena el juez y no te da pena de tu cliente. Por esa razón, preparémonos bastante, colegas, para la próxima, que vamos a seguir persistiendo en este juez. Muchísimas gracias.